Pero a partir de que aparece Jesús en escena, todo es un movimiento vivo y la religión desaparece y es tener una vida con Cristo llena del Espíritu Santo. ¿No crees, sí o no? El mensaje de Dante comienza con una introducción que no es meramente protocolar, sino profundamente significativa y estratégicamente diseñada para establecer una conexión emocional con su audiencia. Desde el inicio, Dante demuestra su habilidad para unir corazones a través de sus palabras. No se limita a una simple bienvenida, sino que celebra la diversidad de su audiencia, al mencionar explícitamente una lista de países representados en la congregación. Desde Colombia hasta Argentina, pasando por Puerto Rico, Venezuela y México, Dante reconoce y honra la presencia de cada grupo, creando un sentido de pertenencia colectiva. Este detalle no es trivial. Dante entiende que la espiritualidad no ocurre en el vacío, sino en el contexto de la comunidad. Y en una era donde la conectividad global ha transformado la manera en que interactuamos, su mensaje trasciende las fronteras físicas y culturales. Reconoce a aquellos que están presentes en el recinto, pero también a quienes lo siguen a distancia, en diferentes partes del mundo. De esta forma, Dante pone en evidencia que el mensaje de la fe no está confinado a un espacio físico, sino que se expande como una red que conecta a los creyentes más allá de las barreras geográficas. Sin embargo, Dante no ignora las dificultades que han acompañado esta transformación. Hace referencia al impacto de la pandemia de 2020, un evento que alteró drásticamente las dinámicas de las iglesias en todo el mundo. Con una honestidad que caracteriza su estilo, Dante reconoce cómo este periodo desafió a las comunidades religiosas, pero también resalta la resiliencia de los creyentes. Señala que, a pesar de la distancia y los desafíos, las personas encontraron formas de mantenerse conectadas y fieles a su fe. Este punto no solo celebra la perseverancia de los fieles, sino que también subraya la capacidad de adaptación de la Iglesia en tiempos de crisis. Desde este contexto, Dante introduce una anécdota personal que sirve como un punto de inflexión en su mensaje. Nos lleva casi 50 años atrás a un momento crucial en su vida y la de su familia: su conversión al cristianismo. Este relato no es solo una memoria, sino una herramienta poderosa para ilustrar las complejidades de abrazar una nueva fe. Dante describe cómo su familia, al tomar esta decisión, adoptó un estilo de vida radicalmente diferente, cortando lazos con amigos, vecinos e incluso parientes. Este cambio, aunque motivado por un deseo sincero de seguir los principios de su nueva fe, tuvo consecuencias sociales significativas. Dante narra con honestidad cómo su familia, buscando vivir en santidad, terminó aislándose de su entorno. Este aislamiento no fue solo físico, sino también emocional y cultural. En un esfuerzo por alinearse completamente con su fe, dejaron atrás relaciones y conexiones que antes eran fundamentales en sus vidas. En retrospectiva, Dante utiliza esta experiencia para plantear una crítica profunda y reflexiva. ¿Qué tan efectivo es un enfoque religioso que prioriza la pureza espiritual a expensas de las relaciones humanas? Este cuestionamiento establece el tono para el resto de su mensaje, invitando a la audiencia a reflexionar sobre las tensiones entre la fe y la comunidad. Una de las ideas centrales en el mensaje de Dante es la crítica al aislamiento que a menudo acompaña a ciertas prácticas religiosas. A lo largo de su discurso, Dante enfatiza que este tipo de comportamiento, aunque puede parecer piadoso, en realidad contradice los principios fundamentales del cristianismo. Señala que, en lugar de ser puentes de amor y reconciliación, muchas comunidades religiosas terminan construyendo muros que separan a los creyentes del resto del mundo. Dante utiliza una metáfora poderosa para describir este fenómeno: quemar puentes. Con esta expresión
se refiere a la tendencia de algunos creyentes a cortar completamente los lazos con aquellos que no comparten sus creencias. Este enfoque, según Dante, no solo es ineficaz, sino que también es contrario al ejemplo de Jesús. En lugar de evitar a los pecadores y marginados, Jesús los buscaba activamente, demostrando que la verdadera santidad no se encuentra en el aislamiento, sino en la interacción compasiva con el mundo. Dante también aborda las raíces de este problema. Explica cómo ciertas interpretaciones de la doctrina cristiana fomentan una mentalidad de nosotros contra ellos, donde los creyentes se ven a sí mismos como un grupo separado y superior al resto de la sociedad. Esta actitud, argumenta Dante, no solo es perjudicial para las relaciones interpersonales, sino que también socava la misión de la Iglesia de ser luz para el mundo. Al centrarse en su propia pureza, los creyentes pierden la oportunidad de impactar positivamente a quienes más necesitan el mensaje del Evangelio. Describe cómo, después de su conversión, le dijeron que debía alejarse de sus amigos mundanos en la escuela primaria. Aunque solo tenía 7 años, se le inculcó la idea de que sus compañeros de clase eran una mala influencia que podría desviarlo de su fe. Este ejemplo personal resalta cómo las enseñanzas religiosas malinterpretadas pueden llevar a actitudes de exclusión desde una edad temprana. Al mismo tiempo, Dante utiliza esta experiencia para subrayar la necesidad de un enfoque más inclusivo y equilibrado. Pero desde que empecé a ver a Jesús con ojos nuevos, ahora no, cuando me preguntan y me dicen, ¿y de qué religión? Le digo, yo soy un hijo de Dios. Yo soy hijo de mi padre, yo soy hijo de Dios. Otro tema central en el mensaje de Dante es la redefinición de lo que significa ser iglesia. A través de su análisis, Dante desmonta la idea de que la iglesia es simplemente un edificio o una institución. En cambio, argumenta que la verdadera iglesia es un organismo vivo compuesto por personas comprometidas con su fe y con el bienestar de su comunidad. Esta perspectiva tiene profundas implicaciones, tanto para la forma en que los creyentes entienden su papel en la iglesia, como para la manera en que la iglesia interactúa con el mundo. Dante comienza este análisis explorando el origen de la palabra iglesia. Explica que, en el griego original, el término eclesia se refería a una asamblea o reunión de personas, no a un edificio físico. Este detalle etimológico es fundamental, ya que desafía las nociones tradicionales de lo que significa ser iglesia. Según Dante, la iglesia no es un lugar al que se va, sino una comunidad a la que se pertenece. Este cambio de perspectiva es crucial para entender el mensaje de Dante en su totalidad. En este contexto, Dante critica el formalismo religioso que a menudo caracteriza a las iglesias modernas. Señala que, con el tiempo, muchas iglesias han adoptado prácticas y rituales que, aunque pueden tener valor simbólico, a menudo pierden su conexión con las necesidades reales de las personas. Este formalismo, argumenta Dante, no solo limita la relevancia de la iglesia, sino que también crea una barrera entre los creyentes y aquellos que buscan respuestas a los problemas de la vida cotidiana. Jesús ocupa un lugar central en el mensaje de Dante, no solo como figura histórica, sino como modelo para la vida cristiana. Dante destaca que Jesús vivió inmerso en el mundo, interactuando con personas de todas las clases sociales y contextos. En lugar de evitar a los pecadores y marginados, los buscaba activamente, desafiando las normas sociales y religiosas de su tiempo. Este enfoque, según Dante, es un recordatorio de que la verdadera santidad no se encuentra en el aislamiento, sino en la interacción compasiva con el mundo. Dante utiliza numerosos ejemplos bíblicos para ilustrar este punto. Uno de los más impactantes es el relato de Jesús visitando la casa de Mateo, el publicano. En este episodio, Jesús no solo desafía las expectativas de la sociedad, sino que también demuestra el poder transformador del amor y la aceptación. Al relacionarse con Mateo y sus amigos, Jesús no compromete su santidad,
sino que muestra cómo la interacción con el mundo puede ser una forma poderosa de ministerio. Este enfoque contrasta fuertemente con la actitud de muchos creyentes modernos, quienes a menudo se aíslan del mundo en un esfuerzo por proteger su fe. Según Dante, este comportamiento no solo es innecesario, sino también perjudicial. Al evitar la interacción con el mundo, los creyentes pierden la oportunidad de ser una influencia positiva y de llevar el mensaje del Evangelio a aquellos que más lo necesitan. Dante reconoce que las personas enfrentan desafíos reales en su vida diaria, desde problemas financieros hasta conflictos familiares. Estas preocupaciones no pueden ser ignoradas por la Iglesia si desea mantenerse relevante. En este sentido, Dante aboga por un evangelio que sea aplicable y útil en la vida cotidiana. Este enfoque implica un cambio de paradigma, donde la fe no se limita a los domingos, sino que se vive y se experimenta en todas las áreas de la vida. Dante también enfatiza la importancia de una práctica espiritual diaria. Argumenta que una relación constante con Dios a través de la oración y el estudio de la Biblia es esencial para enfrentar los desafíos de la vida. Este punto no solo refuerza la importancia de la espiritualidad personal, sino que también subraya la responsabilidad de la Iglesia de proporcionar recursos y apoyo para que los fieles puedan desarrollar esta práctica. Cuando uno se considera hijo de Dios por encima de cualquier denominación, uno no puede seleccionar a sus hermanos. Uno puede elegir a sus amigos, pero no a sus hermanos. Dante plantea que la Iglesia, en su esencia, no es un lugar que se visita una vez por semana, sino un espacio de constante interacción y transformación. La visión de la Iglesia como un organismo vivo invita a repensar la manera en que los creyentes se relacionan entre sí y con el mundo exterior. Esta idea es crucial, ya que redefine la manera en que la fe se practica en la vida diaria y cómo los miembros de la comunidad de fe deben actuar como agentes de cambio. La noción de la Iglesia como un organismo vivo implica que sus miembros deben estar en constante movimiento, respondiendo a las necesidades de su entorno. Dante subraya que la Iglesia no debe ser vista como una institución estática, sino como una comunidad dinámica que refleja los valores del Evangelio a través de sus acciones. En otras palabras, ser parte de una iglesia significa asumir una responsabilidad activa y comprometida con el bienestar de los demás. Este enfoque, según Dante, requiere un cambio en la forma en que se percibe la misión de la iglesia. No se trata solo de reunirse en un edificio para cantar y orar, sino de llevar esas enseñanzas fuera de las paredes del templo y aplicarlas en la vida diaria. Dante menciona que una iglesia que no se mueve, que no busca influir positivamente en la sociedad, corre el riesgo de convertirse en una subcultura estéril, aislada del mundo real. La analogía de un organismo vivo también subraya la importancia de la diversidad y la inclusión dentro de la Iglesia. Dante sostiene que al igual que un cuerpo humano necesita diferentes partes para funcionar correctamente, la Iglesia necesita de la diversidad de sus miembros para cumplir su misión. Cada persona, con sus talentos y experiencias únicas, contribuye al propósito colectivo. Esta perspectiva desafía las jerarquías tradicionales y promueve una visión más horizontal de la Iglesia, donde cada miembro tiene un papel vital que desempeñar. En su mensaje, Dante aborda de manera incisiva el problema del formalismo religioso, una tendencia que ha impregnado a muchas congregaciones modernas. Este formalismo se manifiesta en la adopción de rituales y liturgias que, aunque tienen un valor histórico y simbólico, a menudo pierden su significado original y se convierten en prácticas vacías. Para Dante, este enfoque representa un obstáculo en la misión de la Iglesia, ya que desvía la atención de lo que realmente importa: la transformación de vidas y la conexión con Dios. Dante expone que, en muchas ocasiones, las iglesias se han aferrado a tradiciones que han perdido su relevancia, creyendo que al mantener estas prácticas están preservando la senda antigua. Sin embargo, critica la idea de que estas tradiciones por sí solas
sean suficientes para mantener viva la fe. Para él, la verdadera senda antigua no se trata de formas y ceremonias, sino de una conexión auténtica con los principios y valores que Jesús enseñó. El problema del formalismo religioso se agrava cuando se convierte en un lenguaje cerrado que solo entienden los miembros de la Iglesia. Dante señala que este fenómeno crea una barrera entre la Iglesia y la sociedad, alejando a aquellos que buscan respuestas y una comunidad acogedora. Cuando el enfoque está en mantener una liturgia rígida y un lenguaje exclusivo, la Iglesia corre el riesgo de volverse irrelevante para aquellos que no están familiarizados con sus prácticas. Dante critica este enfoque al compartir cómo, en su experiencia, ha visto a iglesias obsesionadas con detalles superficiales, como la vestimenta, la música y otros aspectos que, aunque pueden ser importantes, no deberían ser el centro de la vida espiritual. Explica que la verdadera relevancia de la Iglesia radica en su capacidad para ser una fuente de amor, comprensión y ayuda en tiempos de necesidad. Cuando la Iglesia se centra en estos aspectos externos y pierde de vista su misión de ser una comunidad de apoyo y crecimiento, se convierte en un espacio excluyente, incapaz de atraer a nuevos creyentes o de retener a los que la ya Iglesia tienen. de Cristo está formada por todos aquellos que tienen a Jesucristo en su interior. Esa es la Iglesia, ¿sí o no? Una parte fundamental del mensaje de Dante es la idea de que la Iglesia debe estar en constante interacción con el mundo. Esta interacción no solo es un mandato, sino una oportunidad de mostrar el amor de Dios de manera tangible. Dante sostiene que Jesús no se limitó a predicar a aquellos que ya eran parte de la comunidad religiosa, sino que buscó a los marginados y rechazados de la sociedad. Al hacerlo, dejó un ejemplo claro de lo que significa ser verdaderamente luz en el mundo. El miedo a la contaminación, un tema que Dante aborda con frecuencia, se ha arraigado en muchas comunidades religiosas. Este temor ha llevado a algunos a ver al mundo como un enemigo del que deben protegerse, en lugar de un campo misionero en el que pueden actuar. Dante rechaza esta visión, argumentando que el poder transformador del cristianismo reside precisamente en la capacidad de los creyentes para relacionarse con el mundo sin perder su esencia. Para ilustrar este punto, Dante recuerda la historia de Jesús en la casa de Mateo. En ese contexto, los líderes religiosos criticaron a Jesús por asociarse con pecadores, pero él respondió que no había venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Esta historia es un recordatorio de que la misión de los cristianos no es juzgar ni aislarse, sino involucrarse activamente y mostrar compasión. Dante enfatiza que la Iglesia debe ser un espacio que prepare a sus miembros para enfrentar el mundo con amor y valentía. Esta preparación no implica una separación, sino una inmersión en la realidad cotidiana de las personas. Habla de la importancia de ser cristianos en el lugar de trabajo, en las escuelas, en los vecindarios y en cualquier otro espacio donde se desarrolle la vida diaria. Al hacerlo, los creyentes cumplen con su misión de ser sal y luz, aportando un sabor distinto y una perspectiva de esperanza. Uno de los aspectos más poderosos del mensaje de Dante es su enfoque en la relevancia del Evangelio para la vida cotidiana. Reconoce que, para muchas personas, las preocupaciones del día a día pueden parecer más urgentes que los mensajes de salvación eterna. Temas como pagar la renta, enfrentar conflictos familiares o manejar las presiones del trabajo pueden hacer que los mensajes tradicionales de la Iglesia parezcan desconectados de la realidad. Dante, consciente de estas dificultades, aboga por un enfoque que equilibre la enseñanza espiritual con la empatía por las necesidades prácticas de las personas. Sabe que la fe no puede ser simplemente un conjunto de creencias abstractas, sino una fuente de fortaleza que ayude a las personas a enfrentar los desafíos de la vida. Al entender y abordar las luchas diarias de sus miembros, la Iglesia se convierte en un lugar de refugio y esperanza, en lugar de un espacio de juicio y expectativas inalcanzables. Para Dante, la práctica espiritual diaria es una herramienta esencial
para que los creyentes puedan mantener su fe viva y relevante. Habla de la importancia de establecer un tiempo diario para la oración, el estudio de la Biblia y la meditación. Estas prácticas no solo fortalecen la relación personal con Dios, sino que también proporcionan el equilibrio y la sabiduría necesarios para tomar decisiones en medio de la adversidad. El desafío, según Dante, es que muchas iglesias han perdido la capacidad de conectar estos aspectos de la fe con la vida real. Algunas congregaciones se han centrado tanto en la enseñanza teológica que han descuidado las necesidades prácticas de sus miembros. Dante insiste en que la teología y la empatía no son excluyentes. Una iglesia que comprende y aborda los desafíos cotidianos de sus miembros no solo retiene a sus fieles, sino que también atrae a aquellos que buscan un lugar donde se sientan comprendidos y apoyados. Así que esto va para algún hermanito que me detesta. Yo soy tu hermano, aunque no te guste. Soy tu familiar. En una de las partes más emotivas de su mensaje, Dante cita la oración de Jesús registrada en Juan 17. En este pasaje, Jesús ora por la unidad de sus discípulos diciendo: «No ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí a través del mensaje de ellos, para que todos sean uno». Esta oración es un testamento del deseo de Jesús de que sus seguidores vivan en unidad, reflejando la relación de amor y colaboración que él tenía con el Padre. Dante enfatiza que esta unidad no es simplemente una opción, sino un mandato divino. Sin embargo, reconoce que la realidad actual de la Iglesia es muy diferente. Las denominaciones y las doctrinas han dividido a los creyentes, creando barreras que dificultan la colaboración y la comunión. Según Dante, estas divisiones no solo son innecesarias, sino que también dañan la misión de la Iglesia de ser un testimonio del amor de Dios al mundo. La unidad que Jesús deseaba no era superficial ni basada en la uniformidad. Dante subraya que la verdadera unidad permite la diversidad de pensamientos y prácticas, siempre y cuando el amor y el respeto mutuo estén en el centro. Esta visión desafía a los creyentes a mirar más allá de las diferencias y a encontrar formas de trabajar juntos por un bien común. Cuando la Iglesia es capaz de superar sus divisiones y enfocarse en su misión compartida, se convierte en un testimonio poderoso de la transformación que puede traer el amor de Dios. Dante también alerta sobre el peligro de que la Iglesia se vuelva irrelevante si continúa enfocándose en aspectos que no resuenan con la vida moderna. Habla de cómo, en muchos casos, la Iglesia se ha centrado tanto en proteger sus tradiciones que ha perdido de vista su propósito de ser un faro de luz y esperanza para todos. Cuando la Iglesia se convierte en un espacio donde se discuten más las normas que los problemas reales de las personas, pierde su capacidad de impactar y de atraer a quienes buscan respuestas y consuelo. La autenticidad es clave en el mensaje de Dante. Explica que las personas no buscan perfección en la Iglesia, buscan sinceridad y un espacio donde puedan ser ellos mismos, sin temor a ser juzgados. Cuando los líderes y miembros de la Iglesia muestran vulnerabilidad y reconocen sus propias luchas, crean un ambiente de empatía y confianza. Esta autenticidad no solo fortalece la comunidad, sino que también actúa como un puente que conecta a la Iglesia con la sociedad en general. Dante ilustra este punto al hablar de su propia vida y de cómo, a lo largo de los años, ha enfrentado desafíos que le han enseñado la importancia de la humildad y la honestidad. Reconoce que, aunque la fe proporciona una base sólida, la vida sigue siendo un camino lleno de altibajos. Al compartir sus propias experiencias de lucha y superación, Dante inspira a otros a ver la fe no como una solución mágica, sino como un apoyo constante que los acompaña en cada etapa de su vida. En un mundo donde la secularización ha avanzado y muchas personas han perdido interés en la religión organizada,
la Iglesia enfrenta un desafío: cómo seguir siendo relevante y cumplir con su misión, sin comprometer sus valores. Dante aborda este tema con una mezcla de realismo y esperanza. Reconoce que la Iglesia ha cometido errores en el pasado, aislándose del mundo y creando una imagen de exclusividad que aleja a muchos. Sin embargo, también ve una oportunidad de renovación. Para Dante, la clave está en volver a las raíces del cristianismo: el amor, la compasión y el servicio. Explica que la Iglesia no puede competir con las atracciones del mundo moderno en términos de entretenimiento o innovación tecnológica, pero sí puede ofrecer algo que ninguna otra institución puede: un sentido profundo de comunidad y un propósito. Este enfoque requiere un cambio en la mentalidad de los líderes y miembros de la Iglesia, quienes deben estar dispuestos a abrir sus puertas y corazones a todos, sin importar sus antecedentes o creencias. La Iglesia, según Dante, debe ser un lugar donde se celebren las victorias y se lloren las derrotas juntos, un espacio donde la gente encuentre consuelo y ánimo. Pero para que esto sea posible, la Iglesia debe estar dispuesta a escuchar y adaptarse a las necesidades cambiantes de su comunidad. Esto no significa comprometer los principios fundamentales de la fe, sino ser flexibles en la forma en que se aplican y se comunican esos principios. La relevancia de la Iglesia en un mundo secularizado depende de su capacidad para demostrar que el Evangelio sigue siendo relevante y transformador. De tal manera amó Dios al mundo. No amó a las doctrinas bautistas, ni pentecostales, ni presbiterianas, ni episcopales. No amó los conceptos, sino que nos amó a nosotros. Dante plantea que el desafío de la Iglesia en la actualidad no radica en reinventar los principios de su fe, sino en adaptarse al lenguaje y las necesidades de un mundo en constante cambio. Este equilibrio entre tradición y modernidad es para él un ejercicio de sabiduría y discernimiento. Dante subraya que el Evangelio no ha perdido su poder ni su relevancia. Lo que a menudo ha fallado es la manera en que se presenta y se vive en la práctica. Para ilustrar esta idea, Dante utiliza una metáfora poderosa: la semilla y el suelo. Explica que el Evangelio es como una semilla, cargada de vida y potencial, pero que necesita un suelo adecuado para crecer. Si la Iglesia insiste en plantar esta semilla en un suelo endurecido por las tradiciones rígidas o la desconexión con la realidad, difícilmente podrá dar fruto. En cambio, si la Iglesia se preocupa por preparar un terreno fértil, entendiendo las necesidades y los contextos de las personas, esa semilla tendrá la oportunidad de florecer y transformar vidas. Dante también aborda el temor que muchos líderes religiosos tienen hacia la modernidad. Para algunos, cualquier cambio en las prácticas o la presentación del mensaje es visto como una amenaza a la pureza del Evangelio. Dante, sin embargo, argumenta que esta mentalidad no solo es innecesaria, sino también contraproducente. Señala que Jesús mismo utilizó parábolas y metáforas que eran relevantes para la cultura de su tiempo. Si Jesús no temía adaptar su mensaje a las circunstancias de su audiencia, ¿por qué debería hacerlo la Iglesia hoy? En este sentido, Dante insta a los líderes de la Iglesia a ser creativos y valientes en su enfoque. Habla de la importancia de utilizar los recursos disponibles en la actualidad, como las redes sociales, las plataformas digitales y otros medios de comunicación modernos, para llegar a un público más amplio. Sin embargo, advierte que estos recursos no deben convertirse en un fin en sí mismos, sino en herramientas para cumplir con la misión de la Iglesia. Lo que importa no es la tecnología en sí, sino la intención y el propósito detrás de su uso. En un mundo donde la desconfianza hacia las instituciones religiosas ha crecido, Dante insiste en que la autenticidad es el único camino para restaurar la credibilidad de la Iglesia. Según él, las personas no buscan líderes perfectos, sino líderes auténticos que sean transparentes acerca de sus luchas, fracasos y aprendizaje. Esta autenticidad
no solo humaniza a los líderes, sino que también crea un espacio seguro para que los demás se sientan aceptados tal como son. Dante comparte una experiencia personal para ilustrar este punto. Habla de un momento en su vida en el que enfrentó una crisis de fe y cómo, en lugar de ocultarlo, decidió compartirlo con su congregación. Lejos de debilitar su liderazgo, esta confesión fortaleció su conexión con los demás, ya que les permitió ver que incluso un líder espiritual puede tener dudas y momentos de dificultad. Para Dante, esta honestidad no es una señal de debilidad, sino de fortaleza, ya que demuestra que la fe no se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en Dios en medio de la incertidumbre. La autenticidad también implica reconocer los errores del pasado. Dante aborda este tema con valentía, señalando que la Iglesia, como institución, ha cometido errores que han dañado su testimonio y su relación con la sociedad. Estos errores van desde actitudes de juicio y exclusión hasta el abuso de poder y la falta de empatía hacia los marginados. Para él, el primer paso hacia la reconciliación es admitir estos fallos y pedir perdón, no solo a Dios, sino también a aquellos que han sido heridos por la Iglesia. Sin embargo, Dante no se detiene en la autocrítica. También ofrece una visión esperanzadora de lo que la Iglesia puede ser si abraza la autenticidad como un valor central. Habla de una Iglesia que no tiene miedo de mostrar su humanidad, pero que al mismo tiempo refleja la gracia y el amor de Dios. Esta combinación de humildad y compasión, según Dante, es lo que hará que la Iglesia sea relevante y atractiva para las nuevas generaciones. Dante dedica una parte significativa de su mensaje a explorar el concepto de comunidad y su papel en la vida cristiana. Define la comunidad como un espacio donde las personas pueden experimentar el amor de Dios a través de las relaciones humanas. Para él, la comunidad no es un accesorio opcional de la fe, sino un componente esencial sin el cual la vida cristiana no puede florecer. Dante enfatiza que la comunidad no es perfecta y que, de hecho, las relaciones dentro de ella pueden ser a menudo desafiantes. Habla de conflictos, malentendidos y diferencias de personalidad como elementos inevitables de cualquier grupo humano. Sin embargo, sostiene que estos desafíos no son un obstáculo, sino una oportunidad para crecer en gracia y amor. Cuando los creyentes aprenden a superar sus diferencias y a amarse unos a otros a pesar de sus imperfecciones, reflejan el tipo de amor que Dios tiene por la humanidad. La comunidad también es presentada como un lugar de sanidad y restauración. Dante comparte historias de personas que han encontrado esperanza y propósito a través de su participación en la Iglesia. Habla de individuos que llegaron a la comunidad con corazones rotos, vidas desordenadas o un profundo sentido de vacío, y que a través del amor y el apoyo de los demás experimentaron una transformación completa. Estas historias no solo ilustran el poder de la comunidad, sino que también sirven como un recordatorio de por qué la Iglesia existe en primer lugar. Dante advierte, sin embargo, que la comunidad cristiana no debe convertirse en un club exclusivo donde solo son bienvenidos aquellos que ya cumplen con ciertos estándares. Al contrario, insiste en que la Iglesia debe ser un lugar donde todos, independientemente de su pasado o sus circunstancias, puedan encontrar un hogar. Este enfoque inclusivo no solo refleja el corazón de Jesús, sino que también desafía a los creyentes a salir de su zona de confort y a abrazar la diversidad. Se nota que amas al mundo. ¿Y cómo no lo voy a amar si soy hijo de mi padre? De tal manera amó Dios al mundo que el Hijo heredó lo mismo. También amamos al mundo, lo amamos. Uno de los momentos más inspiradores del mensaje de Dante es cuando desafía a su audiencia a poner su fe en acción. Para él, la fe no es solo un conjunto de creencias, sino una fuerza viva que debe manifestarse en actos concretos de amor y justicia. Cita el libro de Santiago, donde se afirma que la fe sin obras está muerta, como un recordatorio de que el cristianismo verdadero no puede separarse de la acción,
Dante ofrece ejemplos prácticos de lo que significa vivir una fe activa. Habla de servir a los necesitados, defender a los oprimidos y buscar la justicia en todos los aspectos de la vida. También menciona la importancia de ser generosos con el tiempo, los recursos y las habilidades que Dios ha dado a cada persona. Estos actos de servicio, según Dante, no solo benefician a los demás, sino que también fortalecen la fe de quienes los realizan. Para Dante, el llamado a la acción no es una carga, sino una invitación a participar en la obra redentora de Dios en el mundo. Habla de cómo, al involucrarse en el servicio, los creyentes descubren un propósito más grande que ellos mismos y experimentan una alegría que trasciende las circunstancias. Este enfoque transforma la fe en algo dinámico y emocionante, lejos de la rutina y el conformismo que a menudo caracterizan la vida religiosa. Dante dedica una parte conmovedora de su mensaje a hablar sobre la esperanza, especialmente en el contexto de un mundo marcado por la incertidumbre, el sufrimiento y la desesperanza. Para él, la esperanza no es simplemente un sentimiento positivo o una expectativa optimista, sino una certeza profundamente arraigada en el carácter de Dios y sus promesas. En su mensaje, Dante reconoce que la vida cristiana no está exenta de dificultades. Habla de las pruebas y los desafíos que todos enfrentamos, desde enfermedades y pérdidas hasta conflictos y fracasos. Sin embargo, insiste en que la esperanza cristiana no se basa en las circunstancias, sino en la fidelidad de Dios. Esta esperanza, dice, nos permite enfrentar el presente con valentía y mirar al futuro con confianza. Dante utiliza varios pasajes bíblicos para ilustrar el poder de la esperanza. Cita Romanos 8:28, donde se afirma que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, como un recordatorio de que incluso en medio de las dificultades, Dios está obrando para traer algo bueno. También menciona Hebreos 6:19, que describe la esperanza como un ancla para el alma, que nos mantiene firmes en medio de las tormentas de la vida. Para Dante, la Iglesia tiene un papel crucial en la promoción de la esperanza. Habla de cómo las comunidades cristianas pueden ser faros de luz en un mundo oscuro, ofreciendo consuelo, apoyo y ánimo a quienes lo necesitan. Este llamado a ser portadores de esperanza no se limita a las palabras, sino que debe manifestarse en acciones concretas de amor y solidaridad. Dante concluye esta parte de su mensaje con una invitación personal a confiar en Dios incluso cuando las cosas parecen estar fuera de control. Habla de su propia experiencia de encontrar esperanza en medio de situaciones difíciles y anima a su audiencia a hacer lo mismo. La esperanza no niega la realidad del sufrimiento, dice, pero nos recuerda que el sufrimiento no tiene la última palabra. Después de un mensaje lleno de desafíos, reflexiones y esperanzas, Dante cierra con un llamado a la acción. Habla de la Iglesia no como una institución estática, sino como un movimiento vivo que está constantemente avanzando hacia los propósitos de Dios. Este movimiento, dice, no depende de edificios, programas o presupuestos, sino de personas comprometidas con vivir y compartir el Evangelio en cada aspecto de sus vidas. Dante invita a su audiencia a imaginar una iglesia que no solo hable del amor de Dios, sino que lo demuestre a través de su servicio, generosidad y justicia. Una iglesia que no tenga miedo de adaptarse a los cambios, enfrentar los desafíos y abrazar a todos los que buscan un lugar donde pertenecer. Una iglesia que, como Jesús, esté dispuesta a salir de su zona de confort para encontrar y ministrar a los que están perdidos, heridos o marginados. En su visión, esta iglesia no es perfecta, pero está en proceso de ser perfeccionada por Dios. No tiene todas las respuestas, pero está dispuesta a aprender. No es un refugio de personas perfectas, sino una comunidad de personas imperfectas que han sido transformadas por la gracia de Dios y que están comprometidas a compartir esa gracia con otros. Dante termina con una oración
pidiendo a Dios que guíe a la iglesia hacia su propósito y que fortalezca a cada creyente para cumplir con su llamado. También ofrece un agradecimiento sincero a su audiencia, reconociendo su disposición para escuchar y su compromiso con la fe. La iglesia no es un edificio, concluye, es un movimiento. Y ustedes son Entonces, parte lo que de estoy ese diciendo es, movimiento. cuando uno ama, uno cambia el filtro. Y Dios nos está llamando a amar, a decir, vamos a por las almas, vamos a por los perdidos. No importa ni lo que crean. Pero Dios no nos llamó a plantar una religión, sino a amar a todos. ¿Y en qué nos conocerán? Que nos amamos unos a los otros.